días, Iglesia de Cristo, desde aquí de Santiago, de Montevideo, Uruguay. Estamos aquí compartiendo con la Iglesia de Cristo de Montevideo y doy gracias a Dios por verles en este día sábado y por seguir compartiendo con ustedes el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 14, para que abran sus Biblias, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Recuerden que estamos en el discurso del aposento alto. Estamos la noche cuando Jesús le lavó los pies a los 12 apóstoles, la noche que Jesús anunció la traición de Judas y la negación de Pedro. Recuerden también que el discurso del aposento alto es un discurso exclusivo. En el capítulo 12 de Juan, Jesús terminó de hablarles a las multitudes. Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17, Jesús le habla únicamente a los suyos, a sus hijitos, a sus amigos. Así que el sermón del aposento alto es un sermón exclusivo para los seguidores de Cristo, para los amigos de Cristo, para los discípulos del Señor. Estuve tentado a pasar al capítulo 15 del Evangelio de Juan, pero me quedé pensando en los versículos 28 al 31 del Evangelio y quiero compartir algunas cosas con ustedes. Recuerden que lo último que vimos del Evangelio de Juan está en el capítulo 14, versículo 27. El regalo, la herencia que Jesús le está ofreciendo a los discípulos que están turbados, que tienen miedo, que están entristecidos, que se sienten como huérfanos porque Jesús regresa al Padre. Jesús les promete en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo pensaba terminar hasta ahí, pero quiero compartir algunos pensamientos, algunas ideas de los versículos 28 al 31. Dice Jesús a los discípulos: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La pregunta que tengo en mente es, ¿por qué los discípulos de Cristo tienen tanto miedo y están muy turbados y entristecidos? La pregunta es, ¿por qué los cristianos muchas veces en la práctica no, no experimentan esta paz que Jesús ofrece, este gozo que Jesús ofrece a los que creen en Él, a los que confían en Él? Porque muchas veces los cristianos no disfrutamos la paz de Jesús. Si Jesús está prometiendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿por qué el cristiano sigue
teniendo miedo, sigue entristeciéndose, sigue conmoviéndose. ¿Por qué los discípulos de Jesús aquí en Juan capítulo 14 están turbados y tienen miedo? Recuerden que en el verso 28 Jesús les dice en el versículo 27, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué los discípulos están turbados y tienen miedo? Y me parece a mí algo que no había visto realmente. El miedo de los discípulos, la tristeza de los discípulos, la turbación de los discípulos, y aquí es lo nuevo que quiero compartir, no era tanto porque Jesús iba a regresar al Padre. En otros estudios he dicho que la tristeza de los discípulos, que el miedo de los discípulos era porque Jesús iba a regresar al Padre. Y en cierto sentido es verdad eso, que los discípulos se sintieron como huérfanos, según el versículo 18 del capítulo 14, y Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos. Pero me parece a mí también, y esto es lo que quiero compartir con ustedes en este día, el miedo de los discípulos, la tristeza de los discípulos, la turbación de los discípulos, no era tanto porque Jesús iba a regresar al Padre, sino porque ellos estaban concentrados, preocupados en ellos mismos, no en Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús les dice en el verso 28, y anoten y subrayen esta frase, miren el 28, 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, si me amarais, ustedes se habrían regocijado. Si me amarais, se habrían regocijado. Entonces, los discípulos tienen miedo, están entristecidos, se sienten desamparados, se sienten huérfanos, porque se amaban a ellos mismos. Los discípulos solo estaban preocupados por ellos mismos. El regreso de Jesús al Padre debió ser un motivo de regocijo, de alegría, de gozo de los discípulos, pero ellos se llenaron de tristeza. El regreso de Jesús al Padre debió ser un motivo de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento, pero ellos se habían llenado de miedo y se habían llenado de tristeza porque estaban concentrados en ellos mismos. Voy a explicar un poquito esto más adelante. Voy a explicar un poquito más con detalle este punto. Y veo personalmente veo un egoísmo en los discípulos por las palabras de Jesús. Si me amarais, ustedes se habrían regocijado y no se habían entristecido como están en estos momentos. Voy a continuar con este concepto, con esta idea un poco más adelante, porque quiero detenerme también en otra idea. El versículo 28 termina, porque el Padre mayor es que yo, porque el Padre mayor es que yo. Aquí voy a detenerme unos minutos y voy a volver con el egoísmo de los discípulos de Jesús. Este versículo, este texto, usted lo sabe, es uno de los versículos, es uno de los textos favoritos
de los testigos de Jehová para negar que Jesús no es Dios, porque Jesús está diciendo, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, un testigo de Jehová dice, vea, Jesús es inferior al Padre. Jesús no puede ser Dios porque Jesús está diciendo, el Padre mayor es que yo. Eso quiero aclarar un poquito en esta mañana. Creo personalmente que es un error, es un grave error, no solo de los testigos de Jehová, querer sacar un versículo, querer sacar un texto de su contexto inmediato y de su contexto en general. No es solamente un error de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de las denominaciones, sino también de muchos cristianos de las iglesias de Cristo también. Yo creo personalmente que el cristiano debe tener mucho cuidado de no torcer las escrituras para su propia perdición ni para su propia conveniencia. Se ha torcido mucho las escrituras en el tiempo de hoy. De hecho, me comentaban algunas personas, hermanos de la Iglesia de Cristo, cómo se ha torcido las escrituras para enseñar, para fundamentar la práctica de la mujer predicando en la Iglesia de Cristo. Usted sabe, y si no lo sabe, se lo digo, hoy día hay escuelas bíblicas de las iglesias de Cristo que están fomentando, que están enseñando que la mujer puede predicar en el culto de adoración, puede enseñar en el culto de adoración. Y eso creo yo, ¿de dónde sacan esas ideas? ¿De dónde sacan esas enseñanzas? Eso para mí es torcer las escrituras de Dios, es interpretar la palabra de Dios de una manera antojadiza, particular y personal. No voy a hablar de eso ahora. De hecho, he preparado algunos buenos estudios para enseñar si la mujer puede predicar en el culto de adoración. Y los únicos pasajes para enseñar eso están en Primera de Corintios 14 y en Primera Timoteo capítulo 2. No hay otros pasajes para hablar sobre eso. Pero los que quieren torcer las escrituras buscan y rebuscan textos sacados de su contexto. Sé también que se ha torcido mucho las escrituras para enseñar la práctica del uso de música instrumental en la adoración a Dios. Yo no sé de dónde lo sacan, pero voy a explicar en un momento, no hoy día, en otros estudios, sobre los verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Volviendo al pensamiento del versículo 28, las palabras de Jesús, porque el Padre mayor es que yo, estoy en el 7:28 al final. Los testigos de Jehová han sacado este texto de su contexto inmediato, de su contexto en general. ¿Por qué? Si hay un libro en el Nuevo Testamento que enseñe la doctrina de la deidad, de la divinidad, de la eternidad de Jesucristo, es precisamente el Evangelio de Juan. Y no puedo usar este versículo para negar que Jesús es Dios, que Jesús y el Padre uno son. No puedo hacer eso. Es un grave error de mi parte sacar un texto fuera de su contexto. Sacar un texto rechazando las evidencias del libro completo, del mismo Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Miren el prólogo en el capítulo 1. Estoy respondiendo a
a la pregunta, a lo que dijo Jesús, el Padre mayor es que yo, estoy respondiendo eso. Dice el Evangelio de Juan, así comienza el prólogo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El prólogo del Evangelio de Juan comienza diciendo que el verbo era Dios y este era en el principio con Dios, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo puedo negar que Jesús es Dios igual al Padre? No puedo sacar ese versículo de Juan 14:28 que dice Jesús, el Padre mayor es que yo, para decir que Jesús no es Dios. Eso es torcer las escrituras. Eso significa no usar correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, cuando Jesús sanó al paralítico del estanque de Betesda, dice la Biblia en Juan 5, versículo 16 en adelante, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, sanar a los enfermos en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y miren, por esto los judíos aún procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que Jesús decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 21, sigamos en el pasaje. Juan capítulo 5, versículo 21, Jesús dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Solo Dios puede dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Solo Dios puede ser juez de la humanidad. Porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Recibir al Hijo es recibir al Padre. Escuchar al Hijo es escuchar al Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, solamente estoy mostrando algunos versículos, hermano. Solamente estoy mostrando algunos versículos, pero todo el Evangelio de Juan muestra que Jesús es Dios igual al Padre. Juan capítulo 10, versículo 31 dice, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos en naturaleza, en esencia, en divinidad, en poder, en creación, en eternidad. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Cuando Jesús decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús afirma eso, los judíos entendían perfectamente que Jesús, siendo hombre, se hacía Dios igual al Padre Celestial. En Juan capítulo 20, versículo 26 en adelante, la confesión de Tomás, el incrédulo, la declaración de Tomás, un discípulo de Jesús, dice el texto bíblico, Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de los siglos. La profecía del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, un niño no es nacido y se llamará admirable, se llamará consejero, se llamará príncipe de paz, se llamará Dios fuerte y se llamará Padre eterno, Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo negar que Jesús es Dios? Eso es torcer las escrituras. Usar Juan capítulo 14, versículo 22, 28, cuando Jesús dijo que el Padre mayor es que yo, para negar que Jesús es Dios, es una torcedura de las escrituras de Dios. Y así nos estudia la Biblia. Así nos estudia la Biblia. Como muchos están ahí enseñando sobre doctrinas extrañas, erróneas. Así no se estudian las escrituras. El texto se lee bajo su contexto, siempre a nivel del pasaje o a nivel del libro, en este caso del Evangelio de Juan. Hermano, ¿por qué es importante esto? Porque no hay salvación, porque no hay perdón de pecados, porque no hay vida eterna, porque no hay gloria eterna si no creo que Jesús es Dios igual al Padre, si no creo que Jesús es el Señor, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Dijo Jesús en Juan capítulo 8, Jesús dijo, y aquí está la importancia de lo que estoy diciendo, en Juan capítulo 8, versículo 24, aquí está la importancia. Esto es lo importante, por eso no hay salvación, si no creo que Jesús es Dios. Por eso no hay vida eterna si no creo que Jesús es Dios. Yo tengo que reconocer a Jesús como mi Señor y como mi Dios. Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús hablando con los judíos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida verdadera, la resurrección y la vida. Porque si no creéis que yo soy el que soy,
en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Si no, si una persona no cree que Jesús es Dios, igual al Padre, no es solamente un buen maestro, no es solamente un buen profeta, no es solamente un buen hombre. Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Volvamos a Juan capítulo 14, versículo 28. Porque el Padre mayor es que yo. Hermanos, si yo les dijera en esta mañana de sábado, si yo les dijera que Dios es mayor que yo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Tengo la necesidad de decirles esta verdad? No. Yo sé, usted sabe, todo el mundo sabe que Dios es mucho mayor, infinitamente más grande que yo, que usted y que todos. Yo podría decir que el presidente de la República es mayor que yo en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a un rango. Pero el presidente de la República es mayor que yo en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a rango. No es más ser humano que yo, no es más persona que yo. En ese aspecto somos iguales. Pero que Jesús, aquí está mi punto, pero que Jesús, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, diga el Padre es mayor que yo, que lo diga Jesús, Jesús siendo Dios, voluntariamente se subordinó al Padre en este mundo. Dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, hermanito, por favor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ser en forma de Dios significa que era Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dijo que el Padre es mayor que yo, porque siendo Dios, estando en forma de Dios, porque siendo Dios, se hizo hombre, porque siendo Dios, Él se humilló, porque siendo Dios, se hizo siervo, porque siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque siendo Dios y siendo rico, se hizo pobre. Ese es el sentido, porque el Padre mayor es que yo, porque Él siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo, porque se humilló, porque obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentido, porque el Padre es mayor que yo, porque el Dios bendito se encarnó y se hizo hombre. Y como hombre, Él puede decir, el Padre mayor es que yo, por su humanidad, por su encarnación, por su humillación, por su servicio, por su obediencia hasta la cruz. Volvamos a Juan capítulo 14, por favor. Volvamos
al egoísmo de los discípulos del Señor. En el capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Si los discípulos hubiesen estado pensando en Jesús y no en ellos mismos, se habrían regocijado y nos habían entristecido ellos. Pero ellos se amaban ellos y no amaban a Jesús. Por eso tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Si me amarais, realmente, os habréis regocijado. Muchos cristianos pierden el gozo y pierden la paz que está Cristo ofreciendo. Mi paso dejo, mi paso doy, porque están concentrados únicamente en ellos mismos, solo piensan en ellos mismos. Y nadie que esté concentrado en sí mismo puede experimentar la paz y el gozo que Jesucristo ofrece aquí en Juan capítulo 14. La partida de Jesús al Padre fue en beneficio de los discípulos. Dice el capítulo 16 de Juan, capítulo 16, por favor, versículo 6 en adelante, el Evangelio de Juan 16, 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, que él se va, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os enviaré el Consolador. Ustedes tienen que haberse regocijado porque dije, voy al Padre. Si Jesús no regresa al Padre, no habría sacrificio por el pecado del mundo. Si Jesús no regresa al Padre, no habría derramamiento del Espíritu Santo. Si Jesús no regresa al Padre, no habría salvación, vida eterna y perdón de pecados. Si Jesús no regresa al Padre, no habríamos tenido una morada, una casa eterna reservada para nosotros en el cielo, en la casa del Padre. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Cuando les dije que me voy al Padre, ustedes tendrían que haberse regocijado, pero están tristes, pero se sienten desamparados, porque se sienten huérfanos, porque están llenos de miedo, porque los apóstoles estaban pensando solo en ellos. Si me amarais, si realmente ustedes me aman, os habrían regocijado, porque dije, voy al Padre. Nosotros no somos el centro del universo. El mundo no gira alrededor nuestro. Los discípulos de Jesús solo pensaban en ellos mismos. En esa misma noche de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17, esa misma noche, los discípulos, cuando Jesús les lavó los pies a ellos estaban discutiendo, ellos estaban peleando quién de ellos iba a ser el más importante, iba a ser mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estaban pensando en ellos, no en la partida de Jesús al Padre, no de la partida de Jesús a Jerusalén, no de la partida de Jesús al Calvario, al Gólgota. Estaban pensando quién iba a ser el más importante entre ellos. Ese era su tema de conversación.
Ellos estaban pensando quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Los discípulos solo estaban pensando en tener gloria para ellos mismos. El problema de los discípulos es un problema totalmente de egoísmo. Solo pensaban en ello. Hermano, ¿cuántas veces Jesús les enseñó que él iba a Jerusalén, iba a ser arrestado, iba a pasar por juicio, iba a ser azotado, iba a ser sentenciado a muerte? Pero ellos nunca escucharon nada de eso, porque mientras Jesús les predicaba que él iba a ser muerto, iba a resucitar al tercer día, ellos discutían quién iba a ser el más importante en el reino de Dios. El egoísmo fue un problema para los discípulos. El egoísmo también es un problema para los cristianos del día de hoy. Si usted se concentra solamente en usted y nada más que en usted, y no piensa en esa cruz, en ese calvario, donde Dios está derramando su amor, donde Dios está derramando su misericordia, donde nuestros pecados están siendo perdonados, donde nuestras culpas están siendo quitadas, donde nuestras maldades están siendo perdonadas, borradas y limpiadas, usted no va a experimentar el gozo del Señor, ni la paz del Señor. Mi paso de esto, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengan miedo, no se turben. Versículo 29 de Juan 14. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Las señales que Jesús hizo, las hizo con el propósito de aumentar la fe de los discípulos. Recuerden la primera señal, cuando Jesús convierte el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículo 11, dice el texto bíblico, y manifestó su gloria, manifestó su divinidad, manifestó su presencia, y sus discípulos creyeron en él. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Jesús les dijo esto a ellos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 14 y 15. Jesús les dice esto a ellos. Entonces Jesús les dijo claramente a los discípulos, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Me alegro que ustedes no hayan estado ahí para que puedan creer. El sermón del aposento alto, aquí en Juan 13, Jesús con su sermón, con sus palabras, con sus enseñanzas, continúa alimentando la fe de los discípulos. Los discípulos tienen fe, pero esa fe tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentándose, tiene que ir creciendo esa fe. En Juan capítulo 13, por ejemplo, Juan capítulo 13, versos 18 y 19. Juan capítulo 13, versículos 18 y 19. Jesús les dice a ellos, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí su cancañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Cuando suceda esto, hablando de su sacrificio, de su sepultura, de su resurrección, cuando suceda esto, ustedes van a creer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre.
Entonces Jesús en el capítulo 14, versículo 29, está alimentando, está aumentando la fe de los discípulos, la fe de los discípulos. El libro de Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi paso dejo, mi paso doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque Dios guardará en completa paz aquel pensamiento que persevera en él, porque en Dios ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová es el Señor, Jehová es la fortaleza de los hijos. Confiar en el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces Jesús está alimentando la fe de ellos, para que cuando suceda lo que iba a suceder, ellos podrían creer en Jesús. Realmente todo lo que Jesús dijo de sí mismo se cumplió cada escritura. Y los discípulos creyeron. Y los discípulos después reconocen que Jesús es Dios. Y los discípulos creyeron en Jesús. Creyeron porque en Juan capítulo 17, versículo 8, cuando Jesús ora por ellos, en Juan 17:8, por Padre, está orando a su Padre, porque las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que el Padre le entregó a Cristo, Cristo se la entregó a ellos. Y ellos la recibieron, esa palabra. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, Padre. Y han creído que tú me enviaste, Padre. Jesús está alimentando, fortaleciendo la fe de sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo. Esa noche, recuerden, capítulo 13, versículo 2. Esa noche, en Juan 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo traicionara. Juan capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Esa noche, Satanás llenó el corazón de Judas para que le traicionara a Jesús. Esa noche Satanás, el príncipe de este mundo, entró en el corazón de Judas. El príncipe de este mundo, Satanás, esa misma noche pidió permiso a Dios para zarandear como a trigo a Simón Pedro. Pero Satanás, el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, el maligno, el que engaña al mundo entero, Satanás no tenía ningún poder, ninguna autoridad sobre la persona de Jesucristo. El príncipe de este mundo nada tiene en mí, no tiene ningún poder en mí o sobre mí. El príncipe de este mundo no tiene ninguna autoridad sobre mí. Pudo tener autoridad sobre Judas, pudo zarandear a Simón Pedro, pero el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Satanás no podía acusar ni culpar a Jesús de pecado, porque Jesús nunca pecó, porque nunca hubo engaño en su boca, porque nunca hubo mentira en su boca, porque Jesús nunca pecó. ¿De qué podría acusar Satanás a Jesús? ¿De qué podría culpar Satanás a Jesús? Él nada tiene en mí. Satanás no tiene ningún poder sobre el Hijo de Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre el Hijo de Dios.
Y quiero decir en esta tarde de sábado ya, que Satanás no tiene ningún poder sobre el cristiano que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado y el maligno no puede tocarte. El maligno no puede acusarte delante del Padre como lo hacía en el pacto antiguo. Él no tiene ningún poder sobre los que han nacido de nuevo, sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. El único poder que Satanás podría tener sobre el cristiano es cuando el cristiano le da permiso o le otorga ese poder, como Ananías y Zafira. Ellos le dieron poder a Satanás, le dieron autoridad a Satanás para que Satanás entrara a sus vidas y llenara sus corazones para que le mintiesen al Espíritu Santo de Dios. Como entró Satanás sobre la iglesia de Cristo de Corintio, cuando los corintios no querían perdonar al hermano, no querían consolarlo, no querían confirmarle en el amor. Satanás estaba los corintios estaban dándole ventaja a Satanás. Cuando el cristiano le da lugar al diablo, y qué triste que muchos cristianos le estén dando lugar al diablo en el día de hoy, cuando no están dispuestos a perdonar, cuando no están dispuestos a consolar, cuando no están dispuestos a amar al hermano. Es triste, pero Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sobre nosotros. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a esta luz admirable. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó, nos salvó, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Wow, qué palabra de Jesús. No tenemos duda que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice el texto bíblico, hablando del Cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, hablando de la primera venida de Cristo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Jesús murió en la cruz por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos, por amor a sus hijitos, por amor a sus discípulos, por amor a los suyos. Pero Jesús murió en la cruz por amor a su Padre. Y no tenemos que perder de vista esto, hermano. Mire Juan 14, versículo 31 de nuevo. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Jesús murió en la cruz por amor a su Padre. Jesús va al Calvario porque el Padre se lo ha mandado a él. Y como el Padre me mandó,
como el Padre me mandó. El mundo se dará cuenta que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así voy a hacer. En Juan capítulo 10, versículo 15, Juan 10, versículo 15, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 15, Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, la vida, tengo poder para ponerla, la vida, y tengo poder para volver a tomar la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús recibió de su Padre? Morir en la cruz, dar su carne, dar su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento? Hijo, debes ir obedientemente a la cruz del Calvario. Te van a azotar, te van a rechazar, te van a despreciar, te van a escupir, te van a insultar, te van a decirte hijo del príncipe de las tinieblas, te van a tratarte de lunático, de loco, de mentiroso, de engañador, te van a azotar, te van a herirte, te van a traspasar con una lanza a tu costado. Pero este es mi mandamiento, Padre, hijo, ve a la cruz. Y Jesús va a la cruz porque ama a su Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo todo lo que al Padre le agrada. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que le envió. Jesús va a la cruz en completa obediencia por amor a su Padre que le envió. Y no podemos separar el amor con la obediencia a los mandamientos de Dios. No podemos separar el amor a Cristo, el amor al Padre, con la obediencia a los mandamientos de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, Jesús, Jesucristo, es nuestro ejemplo de amor y de obediencia al Padre. Juan capítulo 15, versículo 9 y 10. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros somos discípulos de Jesús. Seguimos el ejemplo de Jesús, las pisadas de Jesús, las huellas de Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús anduvo
caminando en este mundo, amando a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre y guardando los mandamientos de su Padre. Continuamos, si Dios quiere, el próximo sábado. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga grandemente en este día. Los quiero mucho. Muchas bendiciones.